directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio del diputado local por Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia, con quien vamos a platicar de la más reciente propuesta que presentó en el Congreso del Estado para regular a las empresas que proporcionan el servicio de seguridad. Muy buenos días, Augusto, gracias por la visita. Sonia, muy buenos días, gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio. Bueno, pues un negocio que ha crecido de manera considerable en los últimos años, especialmente por las circunstancias de inseguridad que vive el Estado y que, bueno, han hecho ya prácticamente incluso empresas pequeñas tener la necesidad de contar con su propia seguridad. Sí, de hecho, bueno, nosotros estamos analizando el tema de la inseguridad en el Estado desde hace ya un buen tiempo. Y primero nos dimos cuenta que en el Estado lo que hacía falta era que los policías estatales estuvieran en sus cargos. Muchos de ellos están brindando servicios de escolta y para eso elaboramos una ley antiguarura que busca regular para que los policías estatales estén cuidando a la gente y no a unos cuantos. Después estuvimos viendo también el incremento de los delitos y la creación de empresas en materia de seguridad privada. Y hace unas semanas, diría yo un par de meses, al inicio de este año en el Senado de la República se elaboró una ley, la Ley General de Seguridad Privada, que lo que busca es darle cierta contención reglamentaria a estas empresas y se advierte que hay cerca de 6,000 empresas en todo el país que tienen utilidades de 28,000 millones de pesos anuales y es un negocio que representa 160,000 millones de pesos, el 1% del Producto Interno Bruto. Lo que advierte es que no hay incentivos para que el gobierno mejore la seguridad. Y porque en Jalisco, de manera puntual, el reglamento vigente es del año 2004, de la época de Ramírez Acuña, y ha habido también un crecimiento exponencial en las agencias de seguridad privada. Son cerca de 236 registradas que cuentan con más de 14,000 elementos que brindan servicios en estas empresas de seguridad privada. En contraste, la Fiscalía, según datos del INEGI, tiene poco más de 3,500 elementos operativos. Quiere decir que ya se rebasó por mucho el número de elementos de la Policía Estatal frente a las personas que laboran en estas empresas de seguridad privada. Otro hecho que nos llama a la reflexión es que de estas 6,000 empresas, cerca de 1,300 tienen un registro federal de la cual se puede tener constancia que en algún momento pudieran tener el uso de armas de fuego. Es común ver en las plazas comerciales, en restaurantes y en algunas agencias o negocios que cuentan con servicios de seguridad privada armado. Pero también vemos en las calles personas armadas que brindan los servicios de escolta y no sabemos si son delincuentes, si son policías que están asignados a la escolta de alguien o si son de alguna empresa y si esa empresa tiene los registros adecuados. Se han dado casos ya de eventos violentos en fraccionamientos cerrados donde los guardias de seguridad facilitan a los delincuentes el ingreso a las propiedades para saquear a los moradores. Y también se ha dado el caso donde elementos con el uso de armas pues andan por las calles amedrentando a las personas y no hay ningún control. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Primero, que se discuta esta Ley General de Seguridad Privada que fue votada en el Senado y enviada al Congreso, a la Cámara de Diputados, donde hubo una votación dividida, 57 senadores votaron a favor, 36 senadores votaron en contra, y estamos buscando desde el Congreso de Jalisco que se modifique el artículo 2 de esta ley para que a los que trabajan en estas empresas de seguridad privada se les obligue a certificarse una prueba específica de control y confianza para estos elementos y que los trabajadores brinden un día de su servicio de jornada laboral a la semana al servicio de la Federación o de los estados. Esto es, que los policías que laboran en las agencias de seguridad privada un día a la semana estén al mando de las fuerzas estatales o federales para que cuiden las clínicas, los parques, las escuelas y haya un mayor control y seguimiento de estas personas. Y las pruebas, que son importantes porque muchos elementos que dejan la policía se van a estas empresas y resulta que son personas que pudieran tener
vínculos criminales, ¿no? Yo recuerdo, Augusto, un ejercicio que hizo el periódico Mural hace unos años en donde fue un reportero a solicitar trabajo en una de estas empresas y pues prácticamente la capacitación fue de 2, 3 preguntitas, unas horas y ya a las horas estaba como responsable de la seguridad de ciudadanos, ¿no? Ese es un dato que nos preocupa porque no hay filtros. Son empresas privadas que se manejan en reglas de la iniciativa privada, pero explotan a sus elementos. Entonces les solicitamos ya al fiscal del Estado de Jalisco, el fiscal general, que nos entregue una referencia puntual de cuántas empresas están en Jalisco, cuántas personas están acreditadas, cuántas de ellas tienen seguridad social, cuántos de ellos son dobleteros, o sea, que están como policías en activo y tienen un segundo trabajo como policías privados, cuáles son los registros de las armas, cuántas empresas de otros estados están operando en Jalisco, en fin, una cantidad de información que es necesaria para tener control. ¿Por qué? Porque uno va y contrata una empresa después de hechos violentos, ¿no? Sucede después de enterarnos por las noticias que hay un hecho violento, las personas invierten más en seguridad y pues las empresas crecen, diversifican sus productos y los empleados los explotan. Insisto, 160,000 millones de pesos, según datos del INEGI, es del tamaño del negocio de estas empresas, con utilidades de 28,000 millones de pesos. Es un negocio impresionante. Y lo que justifica al Estado, digamos, quienes tenemos oportunidad de ser maestros y estudiar sobre estos temas, pues identificamos que la justificación del Estado tiene que ver con el uso legítimo de la fuerza que se traduce en las Fuerzas Armadas o las policías. En este caso estamos delegando el uso de la fuerza a los privados, y esto es un asunto muy delicado, muy delicado. Nos quejamos de los autodefensas, ¿no? Cuando surgieron en Michoacán, pero aquí en Valle Real hay verdaderos autodefensas, ¿no? Claro, que lo más delicado además, Augusto, es que quizá quien recibe este servicio de seguridad piensa que está del otro lado, ¿no? Que ya está seguro porque está en manos de alguien que presuntamente tendría que reunir las características de un de alguien que tiene una especialidad. Una capacitación, conoce, ¿no? Exactamente. Y no lo es, porque, por ejemplo, para muchos fraccionamientos ingresar, autodefensa en Valle Real, en Santa Anita, en Puerta de Hierro, pues te piden tu credencial de lector, toman las placas del vehículo, vinculan a la persona con las placas. Si tienes invitados, les piden también la credencial de lector. Saben a qué hora entras, a qué hora sales, quiénes te visitan, cuándo estás en tu casa, cuándo te vas de vacaciones. Y esa información no tiene un control en su manejo. Muchos fraccionamientos intermedios lo llevan a través de bitácoras, lo llevan apuntado y esas libretas tampoco tienen un control. Entonces, aquellos que tienen la posibilidad de conocer cuáles son los movimientos de una persona, pues lo ponen en un alto riesgo cuando el Estado se desentiende y no tiene una regulación específica para estas empresas. No podemos delegar el control de la seguridad a los privados. Tenemos que poner también barreras de entrada. Quienes han tenido cargo como servidores públicos vinculados a la seguridad deberían de estar impedidos para tener en su propiedad empresas de seguridad privada. Quienes tienen también vínculos con el gobierno deberían tener restricciones de poder crear o dirigir una empresa de seguridad privada, porque se da el caso donde los elementos van y se capacitan a las academias del Estado y con esa información las empresas los reclutan de una manera mucho más ágil. Que aquí, de hecho, es un tema que se te ha cuestionado, ¿no? Si va dirigido también a alguien en particular, porque está el caso de Servando Sepúlveda, que es secretario de movilidad, y cuya empresa es contratada por dependencias públicas, además, como el CEAPA, como la misma Universidad de Guadalajara. Servando es un actor visible, tiene esta empresa desde hace más tiempo de que entrara al servicio público. Aparte me cae bien, ¿no? No es un asunto contra él. Si lo involucra, pues es un tema que se tendrá que regular, ¿no? O sea, si lo involucra, independientemente de que sea el funcionario, que cumple con los requisitos, pues tendrá que revisarse. Si cumple con los requisitos, entonces no tendría que hacer nada en la Secretaría de Seguridad, de Movilidad, porque el Estado invierte en el Estado de Jalisco son 8,600 millones de pesos entre la Fiscalía y la Secretaría de Movilidad. Es un recurso suficiente para poderlo orientar en servicio de los ciudadanos. Yo creo que si logramos esta regulación, que es atender al artículo 173 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, logramos elaborar un nuevo reglamento, derogar el del 2004,
para que el Ejecutivo cuente con herramientas suficientes que le permitan incidir en la regulación de las policías privadas, y logramos poner a la discusión pública esta Ley General de Seguridad Privada que se aprobó en el Senado de la República y que se tendrá que dar cauce en la Cámara de Diputados. Pues vamos a, insisto, poner el tema en la mesa, discutirlo de manera abierta y evitar lo que sucede. Ya hay por lo menos 5 estados de la República que se ven rebasados en su capacidad total de fuerza por empresas privadas. Jalisco se encuentra en media tabla, es un ponderador que publica el INEGI, donde el estado de Jalisco se encuentra a media tabla y creciendo. Esto quiere decir que estamos llegando a la zona roja, una zona de riesgo, donde el Estado podría estar cediendo la seguridad a los particulares. La privatización de la seguridad es un tema muy sensible y tenemos que llevar a cabo toda la regulación que nos permita que el Estado pues recupere el control de la seguridad y que no, con el miedo de muchos, muy poquitos están haciendo muchísimo dinero, ¿no? ¿Cuáles son, de alguna manera, los puntos más importantes que implicaría esta regulación? Iniciamos con un día de jornada a la semana al servicio del Estado para tener un control y un inventario de las armas y un control del personal de la seguridad privada. De los elementos de seguridad. Elementos de seguridad privada. La certificación son los 2 ejes con los que estamos abriendo el debate, pero tenemos que revisar las condiciones laborales. La parte de las condiciones laborales son muy importantes. Nada más una pausa. ¿Tiene capacidad el Estado para controlar esto? Porque a veces, había un rezago tremendo con el tema de los exámenes de control de confianza de los policías. No sé si además... Es su obligación, digamos, una empresa, si va a contratar, pues va a tener que solventar los gastos de las pruebas. No queremos que sean las mismas pruebas para los policías, tienen que ser pruebas dirigidas al sector y a las capacidades de estos elementos. Una prueba de control y confianza ronda los 3,500 pesos para el Estado. Y lo paga el Estado. Las empresas que van a dar ese servicio tienen capacidad suficiente para pasar por pruebas de certificación a sus brevemente empleados. Nos cuentas los otros puntos. Vamos a tratar de incidir en la parte de la reglamentación en temas de la parte de seguridad laboral, porque los contratan bajo reglas de la iniciativa privada, pero los explotan como si fueran servidores públicos. Es un tema delicado, lo vamos a poner en la mesa. Yo agradezco mucho que se abra este foro, necesitamos una discusión pública, abierta, porque se trata de la seguridad de todos. Muy bien, muchísimas gracias, Augusto. Aprecio la oportunidad y un saludo para el auditorio y un saludo a los de redes sociales que nos lo pidieron, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Augusto Valencia, en esta propuesta para regular a las empresas de seguridad privada. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información. Estás viendo Señal